Bienvenido, estás en el canal Virtude en Verso. Hoy exploraremos un misterio fascinante y lleno de preguntas. El origen de los pueblos asiáticos según la Biblia. Cómo los descendientes de Jafé, hijo de Noé, dieron origen a grandes civilizaciones de Oriente y Occidente, que pueden revelar los registros históricos e incluso los estudios genéticos sobre esta antigua conexión. Prepárate para una historia llena de misterio, conexiones sorprendentes y reflexiones profundas. Quédate con nosotros hasta el final y descubre un lado de la historia que probablemente nunca imaginaste. En el año del diluvio, cuando las aguas comenzaron a retroceder, la humanidad se encontró ante un nuevo comienzo. El mundo, en su vastedad, fue rehacido y los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé se convirtieron en las raíces de las nuevas naciones. La Biblia, al relatar estos acontecimientos, destaca una particularidad en la genealogía de los tres hermanos, sugiriendo que las tierras que se extenderían hasta las márgenes más distantes del oriente serían el legado de Jafé. El propio Noé, al bendecir a su hijo, indicó que él se esparciría, no solo por la vasta tierra conocida en sus días, sino también por regiones que en ese momento parecían inexploradas. De Jafé será el dominio de las islas y de regiones lejanas, dijo el patriarca, y aquellos que escucharon sus palabras nunca imaginaron la grandeza que el futuro les depararía. Las palabras de Noé, aunque simples, resonaron como una profecía. Jafé, el niño más joven de los hijos de Noé, fue elegido para ser el ancestro de pueblos que se extenderían por tierras remotas, atravesando continentes y océanos. La tradición bíblica siempre asoció a los descendientes de Jafé con la población que llegaría a ocupar las vastas extensiones de Europa y Asia, de modo que, a lo largo de los siglos, sus hijos se convertirían en los fundadores de muchas naciones que hasta hoy conservan sus raíces en tierras lejanas. Sin embargo, esta conexión no es mera coincidencia. Los estudiosos, al revisar los antiguos registros, notaron que los orígenes de estos pueblos estaban misteriosamente ligados a los primeros habitantes que, según la Biblia, vinieron del Oriente. Para muchos, esta relación no era solo una metáfora, sino una verdad fundamental que atravesaría los milenios, llevando a los descendientes de Jafé a establecerse en tierras que, aunque lejanas, habían sido bendecidas por la mano de Noé. Con el paso de las generaciones, las palabras de Noé tomaron forma en el mundo real, cuando los hijos de Jafé, conocidos por las tradiciones antiguas como los japetitas, comenzaron a dispersarse por tierras vastas y desconocidas. Según los relatos, los primeros asentamientos de los descendientes de Jafé no se limitaron a las tierras que el hombre de su época conocía, sino que se extendieron a regiones que, en su tiempo, estaban más allá de los horizontes imaginables. Registros históricos de pueblos que habitaban las regiones que hoy corresponden a Asia Oriental indican que, mucho antes del establecimiento de las grandes civilizaciones de China, Japón y Corea, existían tribus nómadas cuyos costumbres y lenguas estaban profundamente enraizados en un legado que remontaba a la bendición de Noé. A lo largo de generaciones, estas tribus crearon culturas y sociedades distintas, pero siempre con el recuerdo del gran patriarca cuyos hijos habían fundado los primeros lazos entre Oriente y Occidente. La Biblia, al trazar los orígenes de Jafé, también parece sugerir que él no solo llevó a sus hijos a estas regiones remotas, sino que sus linajes se entrelazaron con los pueblos de Europa, reforzando la idea de que la bendición de Noé sobre Jafé tenía una dimensión no solo territorial, sino también espiritual. El estudio de las genealogías bíblicas, unido a los registros históricos y arqueológicos, revela que algunas de las primeras civilizaciones que florecieron en las orillas del río Amarillo, en el corazón de China, presentan elementos culturales que pueden ser rastreados hasta los descendientes de Jafé. El comportamiento nómada de estas tribus, el uso de ciertos símbolos y el tipo de organización social
social eran aspectos compartidos con los pueblos de Europa, como si los antiguos hijos de Jafé, al establecerse, hubieran dejado huellas indelebles en ambos continentes. Sin embargo, lo que más impresionaba a los estudiosos no era solo la semejanza cultural, sino la conexión genética que ahora podría observarse a través de los modernos estudios de ADN, revelando rasgos de una línea común entre los pueblos de Asia y Europa. A medida que pasaban los siglos, el vínculo entre los antiguos linajes de Jafé y los pueblos que habitaban las vastas tierras de Asia y Europa se volvía cada vez más evidente. El estudio de las poblaciones ancestrales, como los Xiongnu, que dominaron la región de Asia Central, sacó a la luz un sorprendente descubrimiento. Sus orígenes genéticos indicaban una mezcla de herencias tanto asiáticas como europeas. Este hecho, que solo fue revelado por la ciencia moderna, parecía confirmar las palabras de Noé de manera irrefutable, como si la bendición de Jafé hubiera trascendido los límites del tiempo y del espacio. Algunos estudiosos sugirieron que, a lo largo de las generaciones, las tribus de Jafé habían formado un puente natural entre Oriente y Occidente, con pueblos que, aunque físicamente distantes, compartían un ancestro común que los unía de manera inquebrantable. Sin embargo, el impacto de este descubrimiento no se limitaba solo al campo de la genética. Para muchos, ofrecía una nueva perspectiva sobre el entendimiento bíblico de la propagación de las naciones y las promesas hechas por Dios a Noé. Los descendientes de Jafé, en su vasta jornada, parecían haber llevado no solo una herencia genética, sino también un legado cultural y espiritual que atravesaba continentes. Algunas de las civilizaciones más antiguas de Asia, como los chinos y los coreanos, con sus tradiciones milenarias, presentaban rasgos que recordaban prácticas y estructuras sociales que podrían rastrearse hasta los albores de las culturas europeas. Para muchos, esto no era mera coincidencia, sino una confirmación de que el plan divino, tal como fue revelado a Noé, era más amplio y más profundo de lo que jamás se había imaginado. La idea de que los descendientes de Jafé se habían esparcido por tierras tan distantes y habían creado imperios y civilizaciones prósperas, todo ello sustentado por la bendición paterna de Noé, causó un estremecimiento de reverencia entre los estudiosos de la época. Al profundizar más en las raíces de esta conexión, los estudiosos también se encontraron con un aspecto intrigante: la semejanza entre el nombre Jafé y el nombre de Jápeto, uno de los dioses de la mitología griega. Aunque las historias mitológicas y las tradiciones bíblicas parecen haber seguido caminos diferentes, algunos sugirieron que Jápeto, el titán que en la mitología estaba asociado con la creación y la difusión de la humanidad, podría ser en realidad una versión distorsionada del propio Jafé. La idea de que el nombre de Jafé pudiera haber sido transmitido y transformado en las antiguas culturas no era nueva, pero las evidencias que comenzaban a surgir como similitudes lingüísticas y culturales entre los pueblos de Oriente y los antiguos griegos daban una nueva luz a esta hipótesis. ¿Sería posible que, a lo largo de los milenios, las historias de Jafé y su descendencia hubieran sido asimiladas por otras culturas y transformadas en mitos y leyendas, perdiéndose en su verdadero origen? Esta cuestión llevó a una reflexión más profunda sobre la relación entre las tradiciones orales y las escrituras sagradas, y cómo esas historias se transmitían de generación en generación. Los antiguos griegos, con su rica tradición mitológica, podrían haber absorbido fragmentos de la historia bíblica de Jafé, tal vez sin saber de su origen divino. La hipótesis de que el nombre Asia, que designaría el vasto territorio habitado por los descendientes de Jafé, podría ser un homenaje a su esposa. Como era común en la época nombrar regiones en honor a personas significativas, tampoco parecía lejana. La conexión de Jafé con el Oriente y las tierras que sus hijos habrían de habitar podría haber originado el
el nombre de una tierra que más tarde se convertiría en una de las regiones más influyentes de la historia humana. ¿Era una coincidencia o un vestigio de una verdad más profunda, registrada en las escrituras y en las tradiciones antiguas, que ahora, de alguna manera, estaba siendo redescubierta a través de otras culturas? El impacto de estos descubrimientos reverberó más allá de los círculos académicos, tocando los corazones y las mentes de aquellos que veían las escrituras como algo más que simples registros históricos. Para muchos, el hecho de que las líneas de Jafé se extendieran por tan vastas regiones del mundo no solo confirmaba las palabras de Noé, sino que también daba a esas culturas una profundidad y un origen sagrado. La visión de Jafé como el ancestro de pueblos lejanos, cuyas tierras se extenderían por continentes, parecía dar un nuevo significado a la multiplicidad de naciones y culturas que hoy habitan el planeta. El vínculo entre los descendientes de Jafé, que según la tradición bíblica se esparcieron por Asia y Europa, y las civilizaciones que surgieron en esos continentes, aportaba una sensación de unidad, como si un plan divino estuviera en acción desde los primeros días de la humanidad. Aunque el tiempo y las circunstancias habían moldeado a estos pueblos de maneras distintas, sus raíces, como las de un gran árbol, permanecían conectadas a un tronco común. Sin embargo, este descubrimiento no fue recibido sin cierto escepticismo. La idea de que los mitos griegos pudieran estar basados en figuras bíblicas o que el nombre Asia fuera un homenaje a Jafé generaba dudas en algunas tradiciones más conservadoras. Para muchos, el concepto de un solo linaje responsable de tantas y tan diversas culturas parecía, como mínimo, audaz. No obstante, los registros históricos y arqueológicos, junto con las evidencias genéticas, daban fuerza a esta conexión. Los antiguos pueblos que habitaron las vastas estepas de Asia Central, así como las tribus que cruzaron las montañas y se esparcieron por el territorio de China, Japón y Corea, parecían mantener una marca de origen común que no podía ser ignorada. Para algunos, esto representaba una confirmación de que en el fondo todas las civilizaciones estaban conectadas de maneras que trascendían los límites de la comprensión humana, revelando que la historia de la humanidad desde sus orígenes ya estaba inmersa en una complejidad y profundidad inesperadas. A medida que los estudiosos profundizaban en los orígenes de estas culturas y sus vínculos con los descendientes de Jafé, una sensación de reverencia y extrañeza invadía a los observadores. Muchos comenzaron a cuestionar lo que realmente significaba la bendición de Noé sobre su hijo. El hecho de que Jafé y sus descendientes hubieran poblado las tierras de Oriente y Occidente, moldeando imperios que perdurarían por milenios, parecía confirmar que la palabra de Noé no fue solo un dicho de un patriarca, sino un designio que atravesaría la historia. Lo que antes se veía únicamente como una historia de fundación de naciones, ahora cobraba un nuevo sentido. La promesa hecha por Noé se desplegaba ante los ojos de la humanidad como un testimonio silencioso de la grandeza del plan divino. El impacto de las acciones de Jafé y sus hijos no fue solo territorial, sino también espiritual, como si el propio destino de los pueblos estuviera ligado a aquellos que habían sido bendecidos por el patriarca. Sin embargo, la grandeza de la bendición de Jafé no se limitaba a las tierras conquistadas o a las civilizaciones erigidas. Su verdadera importancia parecía residir en el hecho de que, incluso con el paso de los milenios y la transformación de las culturas, el legado de Jafé permanecía. Las tierras que los descendientes de Jafé ocuparon, tanto en Oriente como en Occidente, se convirtieron en cunas de civilizaciones poderosas que influyeron en la historia del mundo en proporciones incalculables. Los grandes imperios de China, Japón y Corea, por ejemplo, no solo prosperaron durante siglos, sino que también dejaron una marca perdurable en el desarrollo de la humanidad. Pero lo que más impresionaba era la continuidad de ese legado, que parecía extenderse a través de las generaciones, un testimonio silencioso de la bendición recibida por el hijo de Noé. El hecho de que las palabras de Noé
se convirtieran en realidad de una manera tan profunda y duradera, hizo que los observadores reflexionaran sobre el alcance del plan divino, sobre cómo los destinos de tantos pueblos estaban entrelazados desde los primeros días de la creación. Mientras la historia de los descendientes de Jafé se desplegaba en tierras lejanas, una sensación de misterio permanecía en el aire. La ausencia de una explicación clara sobre el final abrupto de la jornada de algunas de esas tribus e imperios dejaba un vacío difícil de llenar. Aunque las evidencias sugerían que los hijos de Jafé habían cumplido su papel de expandirse por vastas tierras y fundar grandes civilizaciones, había algo incompleto en ese relato. Las grandes migraciones que atravesaron las estepas de Asia y las islas del Pacífico, los imperios que surgieron con la fuerza de un relámpago y desaparecieron con la misma rapidez, parecían hacer eco de una verdad que los antiguos relatos no lograban captar completamente. Era como si, después de cumplir la promesa de Noé, los hijos de Jafé y sus linajes hubieran cumplido su destino, desapareciendo de manera enigmática, dejando solo vestigios de su presencia y un legado incompleto. Este repentino desaparecimiento de las grandes tribus de Jafé, que dominaron vastos territorios y establecieron poderosas culturas, causó una profunda reflexión entre aquellos que estudiaron sus orígenes. Las civilizaciones de Jafé, al expandirse por Asia y Europa, transformaron el mundo de maneras que pocos podrían haber imaginado. Pero, como las mareas que retroceden silenciosamente, muchos de estos pueblos desaparecieron sin dejar explicaciones claras, como si el cumplimiento de la bendición de Noé estuviera marcado por un final misterioso. La Biblia no menciona el destino final de los descendientes de Jafé, pero los vestigios de sus civilizaciones, sus lenguas y sus tradiciones dejaron un rastro que seguiría intrigando a la humanidad durante generaciones. El evento parecía cerrarse de manera tan abrupta como comenzó, sin una explicación lógica o tangible. Sin embargo, el legado de la bendición de Noé sobre Jafé se perpetuó en las civilizaciones que florecieron en sus tierras, y el misterio en torno a su origen y desaparición seguía siendo un enigma que la historia intentaría resolver. Reflexionar sobre el origen de los pueblos asiáticos a la luz de la Biblia, especialmente a partir de la bendición de Noé a su hijo Jafé, nos enfrentamos a cuestiones profundas y misteriosas. ¿Cómo será que esta promesa se desarrolló a lo largo de la historia, conectando continentes y civilizaciones de manera tan intrincada? ¿Realmente podemos trazar un vínculo directo entre las palabras de Noé y el surgimiento de imperios que moldearon Oriente y Occidente? ¿Qué opinas sobre estas conexiones históricas y genéticas que exploramos? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal Virtud en Verso para no perder ningún contenido nuevo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y escribe lo que piensas. Vamos a continuar esta conversación en los comentarios.